Compartir. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. ¿O no? Acá me equivoqué. Esto debería ser pintura. Estamos terminando ayer hacer todas estas diapositivas para terminar. Que les muestre, que les presente. Ese es el punto. Ya. Entonces, vamos a entrar en la parte de lo que corresponde a las pinturas, ¿no? Hemos visto los enchapes, hemos hablado un poco de lo que es la carpintería de madera, carpintería metálica, y nos corresponde ahora entrar ya a esta parte final, ¿no? De culminación, de la última recta dentro de lo que es la ejecución de nuestras obras, ¿no? Empezamos ya a tener que colocar y aplicar las pinturas que de acuerdo al proyecto y de acuerdo al plano nos corresponden, ¿no? Entonces, hay ahí que dar algunos alcances respecto a lo del proceso constructivo de pintura. Y como en cualquier obra, nosotros tenemos que hacer una planificación y una programación. Y hemos dicho que es planificar, ¿no? Planificar es establecer qué orden van a desarrollarse nuestras actividades. Y programar es decir, en qué tiempo, con cuántas personas, qué cantidad de materiales vamos a utilizar o vamos a necesitar. Por eso es que nosotros les enseñamos a desarrollar metrado. El metrado es fundamental para que el ingeniero de campo sepa en esta semana qué cantidad de galones de pintura van a utilizar, qué cantidad de galones de imprimante, lija, guaype, brochas, rodillos, todo lo que sea necesario. Porque antes de empezar la actividad nosotros debemos contar con esto, ¿no? Entonces, igual que en el tarrajeo, hay un orden. Nosotros para poder empezar la pintura también debemos guardar ese orden, ¿no? Empezamos por cielos rasos, blanqueando cielos rasos, ¿no? Imprimando. Una vez que culminamos de cielos rasos, lo que nos corresponde es todos los vanos, probablemente, vanos, ¿no? Todo el espesor de las aberturas de, de lo que vendrían a ser puertas y ventanas. ¿Y por qué esto, ingeniero? ¿No? Porque necesitamos ir abriendo frentes de trabajo. Los frentes de trabajo son importantes para dar cabida a otras actividades. O sea, yo no puedo, como ingeniero de obra, decir primero cielo raso, después muros y salimos con todo y después recién que vengan los carpinteros, ¿no? Es un trabajar contra el tiempo. Es tratar de establecer que se desarrolle la mayor cantidad de actividades sin que se generen interrupción. Ese es el otro punto, que no hay interrupción, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo de la ejecución de la obra. Y hay un tipo de planificación. Esa planificación basada en las líneas de balance. Y la línea de balance explica cómo sectorizo, es decir, yo cómo puedo desarrollar que mis equipos de trabajo no tengan interferencias, porque a veces en la planificación Gantt que nosotros hacemos, eso no se puede apreciar. Les voy a mostrar un videito muy cortito, aprovechando que he tocado este tema, para que ustedes un poquito vean cómo se debe de afinar, ¿ya? A ver, voy a dejar de compartir esta diapositiva para poder presentar este video que debe ser de unos 5 o 6 minutos,
¿ya? Se va a presentar un solo nombre que contenga toda la información técnica y económica que va a servir luego para que el proveedor sea evaluado por parte de ustedes. Ya. Ya. Ahora vuelvo a compartir. Y lo vemos un ratito y tenemos una idea mucho más clara de lo que les estoy hablando. ¿Se ve? Sí se puede ver. Genial. John, el gerente de proyecto de remodelación de 6 Torres, sabe lo importante que es contar con una buena programación con el objetivo de cumplir sus fechas de entrega, así que valida las direcciones esperadas del proyecto y ha pensado en un plan completo. Este resulta ser muy largo, tiene muchas páginas, pero va a mirar la forma de comenzar el proyecto. Es duro para él ver si tiene una buena programación sin necesitar un horario basado en Gantt, con las consecuencias de solo conformarse con el inicio de las actividades. Los resultados son con frecuencia que el trabajo se iniciará al azar en diferentes locaciones donde todo será estropeado. Puede terminar en días en que los sitios de trabajo estén bastante concurridos y días en que estén vacíos. Al final del proyecto, el trabajo continuo tristemente llamará el desperdicio, retrasos y costos adicionales para el proyecto. En vez de esto, John intenta programación basada en ubicaciones o línea de balance. Lo primero que hace es trasladar las actividades, así que todas las ubicaciones son claramente desplegadas al mismo tiempo. De esta forma sabemos cuándo y dónde el trabajo se moverá y el programa ahora ser fácilmente mejorado. Primero, el flujo de cada actividad es optimizado. Aquí podemos ver las cruces entre actividades que nos muestra la línea de balance. Le damos la lógica entre cada tarea por ubicación, de esta forma es automáticamente empalmada. Esto visualiza cualquier uso potencial inefectivo de las locaciones del proyecto. Un tradicional enfoque Gantt forzaría los inicios más tempranos de las actividades para tenerlos constantes en cada ubicación. Sin embargo, esto desafortunadamente representaría el flujo de trabajo regularmente interrumpido. En vez de eso, bajo el concepto de línea de balance, balanceamos los recursos. Así se crea un resultado más uniforme y John es capaz de tener su programa completo en una sola pieza de papel. Debemos darle una visión corta del proyecto. El propósito de este programa es asegurar que los diferentes oficios no están trabajando en la misma ubicación al mismo tiempo, y para asegurar el flujo continuo de las actividades planeadas, explotamos las áreas de trabajo efectivamente. Con este programa basado en locaciones o línea de balance, podemos conseguir una visión del proyecto más clara, un flujo de trabajo continuo y optimizado, y una rápida ejecución y más eficiente, probablemente del 20% de rapidez en la ejecución del proyecto. Bien, ¿qué les ha parecido, no? ¿Y por qué planteo y propongo esto? Porque quizás en la etapa de acabados es donde hay que tener mayor cuidado, mayor eh, preocupación de que no hay interferencia entre todo lo que necesitamos empezar a desarrollar en obra. Entonces, la locación es la ubicación. Entonces, cómo yo a mis equipos de acabados los voy programando, y pensemos siempre de que en esto vamos a tener a varios subcontratistas de repente en colocación de pisos, subcontratista en colocación de vidrios, subcontratista para colocar la carpintería, subcontratista, y, y si yo no, como director de proyecto, como residente ahora, yo no empiezo a generar estas ubicaciones y dejando espacios y aperturando frentes, entonces se le va a complicar. Cuando ustedes analizan la curva S, es una curva de control que contrasta tiempo
y valorización. Entonces, vemos que las curvas de ese que se plantean al inicio del proyecto tienen una configuración de este tipo, ¿no? Sale ahí, y ahí hay una disminución en la pendiente y terminan ahí, ¿no? O sea, tienen, hablo de edificaciones, ¿no? Porque por lo general a veces se aplican curvas CES para varios tipos de proyectos, ¿no? Entonces, el tiempo que me representa la ejecución de lo que es estructuras, generalmente es esta gradiente, esta línea. Después, la curva para lo que son acabados es este. Fíjense, en la primera, ¿cuánto valorizamos? Bastante. En un tiempo T1, ¿no? Nosotros hemos considerado, y es que el concreto, el acero, o sea, el casco de la estructura tiene pues un gran valor. No así el revestimiento, el colocar el tarrajeo, el detalle de la volteada, que la brumita, esos detallitos toman tiempo y no cuestan mucho. Entonces vemos que en la segunda parte de la curva vamos a valorizar esto, pero estamos tomando un tiempo mucho mayor que los. Y bueno, en la última etapa, ya que es la de cierre, donde hay limpieza, hay protocolos y todo eso, esto cambia, ¿no? El reto está acá. Bueno, el reto es todo. O sea, yo creo que un ingeniero no puede decir, no, aquí me voy a dedicar. No, pero donde mayor compromiso debemos tener, porque fíjense el tiempo que demanda estos acabados, es algo fundamental. Esto no quiere decir que hayan partidas que ya nosotros hemos podido empezar a trabajar acá arquitectura, de repente con algunos revestimientos de cielo rasos y qué sé yo, ¿no? Pero esa es la explicación que podemos darle a esta curva S, ¿no? Y la interpretación que queda. Entonces, ¿dónde podemos poner mayor cuidado? ¿No? Siempre cuento esta anécdota. Estaba trabajando en un proyecto en Mollendo y la contratista había ofertado para ganar el proceso de selección 5 meses. Era una obra de 6 meses, ¿ya? Pero la contratista dijo, bueno, nosotros 5. Y le dieron la buena prueba. Entonces, a partir de ese momento, se empezó a trabajar para lograr el propósito. Y yo llegué porque hubo una convocatoria a través de un aviso de periódico, me presenté y ya tenía una pequeña experiencia en lo que era manejo de obra, pero para mí un buen reto, ¿no? Recién estaba graduado de ingeniero y había trabajado en una compañía grande haciendo la compañía de minero Vinas en el año 96 y 97, y esta obra que les hablo fue en el año 99, el Emilio Pacheco Antezana. Pero el gerente de la empresa, que también era un ingeniero civil, me dijo, ingeniero, si usted hace la obra en 4 meses, nosotros le damos un mes de sueldo gratis, como premio. Y dije, yo creo que sí lo consigo. Y de verdad que cuando empezó el proyecto, imagínense que esta era su propuesta de curva, ¿no? Nosotros, me tocó un buen equipo. Yo nunca había trabajado con ese equipo porque recién estaba entrando esa empresa. Me acuerdo del maestro Freddy Durán, que era una persona ya experimentada, ¿no? Y con Freddy, con 2 más, el administrador, nos planteamos sacar la obra un mes antes. Y de verdad que nuestra curva
empezó a salir así, parecía ya el Challenger cuando lo lanza, ¿no? Tanto es así que el gerente vino a ver qué estábamos haciendo, ¿no? Porque estábamos... Y le digo, mira, hemos atacado el tema de demoliciones, porque había que demoler todo un colegio que era en ese, colegio era de madera, de esa madera pino oregón. Entonces había que demoler. No demoler, sino desmontaje, que es todavía mucho más difícil. Pero el problema surgió cuando empezamos la etapa de acá, que nosotros, para poder acabar acá, ¿no? Un mes antes, por decir, un mes antes. Entonces, se supone que ya nosotros con esta curva teníamos un tiempo y salir acá, pero no solicitamos en cuanto a personal. La empresa manejaba varias obras, tenía en Punta de Bombón, tenía en Tacna, tenía en Puno, y nosotros necesitábamos, por así, para el tema de acabados, 15 a 20 operarios albañiles. No había. Te puedo mandar dos. Entonces, fue una frustración por el hecho de no contar con ese personal que podíamos, nosotros ya teníamos planificado cómo íbamos a avanzar. Al final nos ganó el tiempo y terminamos dentro de los 5 meses. La empresa no tuvo penalidad porque cumplió el plazo, pero yo me quedé con las ganas de cobrar un mes de sueldo sin trabajo. En ese proyecto recuerdo haber hecho un análisis de costos para poderle mostrar al gerente cómo había operado, ¿no? Minimizábamos desperdicios. Yo ya había experimentado en esta compañía grande el tema del trabajo productivo, trabajo contributorio, trabajo no contributorio. Era el responsable en esta minera de ver todo eso. Entonces apliqué mucho de ese conocimiento nuevo, innovador en proyectos, porque Lean Construction empieza a surgir a partir del año 96. El jefe que yo tenía en minera en Cabor viajó a Santiago, Chile, para hacer una capacitación. Y los chilenos ya estaban a full time con este sistema, ¿no? Novedoso, innovador. Yo apliqué mucho de eso y entonces le presento un informe final de obra y me dice, ¿y tú cómo sabes todo esto? Porque yo vivo acá, yo soy residente, yo conozco cuánto de mano de obra hemos pagado, cuánto de obrero, cuánto... Ahora, los precios que estoy consignando de los materiales son los de ferreterías acá en Mollendo. Ojo, que tú seguramente con el cemento que me traes de la misma planta y la fábrica has conseguido un mejor costo del producto, ¿no? Pero no estoy estimando eso porque no sé, pero te estoy poniendo el precio de ferretería, que acá está la cotización. Miren que se quedó, es la primera vez en mi vida de empresario que me presentan un informe así, ingeniero Damián. Felicito. ¿Y cómo hacía usted para...? Bueno, yo, era mi instinto, mi olfato. Sabía que estaba ganando, pero no cuánto. Y usted me acaba de mostrar. Bueno, ingeniero, digo, siempre hay una primera vez. Y no me quiso pagar el premio, a pesar de que hubo sobreutilidad. Me despedí, un gusto, de ahí me salieron unas horas en Lima, me fui a trabajar a Lima, me llamó, por favor, no, gracias. Porque claro, yo me sentí un poco ofendido porque yo le había hecho ganar a la empresa. Habíamos reducido desperdicios, una serie de cosas, y no quiso reconocer de que a pesar de que no se había cumplido el plazo, no por mi culpa, sino porque no nos proveían personal en la etapa de acabar. Bueno, insistió, me llamó el administrador, que era más amigo, ya Carlos, por favor, que te necesitamos, que tenemos muchas obras y queremos una persona que se encargue de la oficina. No, le dije, al principio que estoy ahorita con un compromiso acá, estaba trabajando por Jesús María, y esta obra
recién empezar. Y en segundo lugar, que ustedes no me van a pagar lo que me pagan acá. ¿Cuánto te ganan? En ese tiempo eran como 5.000 soles. Te lo pagamos. Estamos hablando del año 99, casi 2000, ¿no? Sí, 2000 ya 2000, 2001. Le digo, déjame pensarlo. Claro, yo estaba lejos de mi familia y lo analicé, los pros, los contras, hablé con el dueño de la empresa que también ya teníamos cierto, era un arquitecto que quería meterse en todo, que, para mostrarle, ¿no? ¿Qué fue la gota que rebalsó el vaso? Como se dice. O sea, yo había trabajado con este arquitecto en Ica, le salvé una obra que ya le iban a recibir. Pues a raíz de eso me dijo, ingeniero, nos vamos a Lima a trabajar. Ya a Lima, ¿no? Y desde Lima empezó a trabajar, a interferir. ¿Qué están haciendo? Le dije, ingeniero, necesitamos contratar concreto premezclado para hacer todas las zapatas. Eran zapatas corridas, y que salen por 50 metros, multipliquen 1,40 m por 60 de alto, era volumen de concreto. Entonces, había cotizado y, no, ingeniero, nosotros hemos comprado una mezcladora, hay que utilizar la mezcladora. Sí, está bien, la mezcladora la utilizamos, pero para columnas, cosas pequeñas, ¿no? O sea, donde no amerita traer pues, un volumen tan grande de concreto, pero en esto de las zapatas, creo que son casi 45 cubos. Con la mezcladora no vamos a demorar, mejor. No, bueno, amén. Ok. Hasta que una de esas fue, estábamos en pleno vaciado de columnas ya del primer piso y se aparece. El ingeniero me dice, ¿y por qué ustedes están trabajando con esta cubeta? Me dijo. Le digo, esta cubeta es para dosificar en buggy y nosotros podamos abastecer el trompo a través de esta rampa y más rápido para que nuestro concreto salga mucho más rápido. El ingeniero me dice que no sabe que el cemento tiene más de un pie cúbico. O bueno, arquitecto, a ver, repítame. Ingeniero, sí. O sea, una bolsa tiene más de un pie cúbico. Y los de las cementeras no se han enterado, le digo que están regalando cemento. Ingeniero, a ver, traiga su cubito, échelo acá. Lo traje, trae el cubo. Mire, ingeniero, mire cómo sobre esto, ¿ve? Sí, le digo al arquitecto, eso se llama esponjamiento. No, ingeniero. Y ahí dije, no más, con este señor creo que no quiero hacer hígado, hasta aquí nomás, arquitecto, en eso seguirían llamando de acá, voy. Así que me vine acá a trabajar y a ver, pues no eran varias obras, como les digo, había que estar al pendiente de la logística de mano de obra, o sea, agotador, pero muy bonito, una experiencia muy grata. Cosas que les cuento a mis alumnos para que un poquito vean hacia dónde tenemos que proyectar. Y todo por el tema de acabados. Toda la historia empezó con esta curvita, que estaba un poco más inclinada. Bien, entonces vamos a hablar de pinturas. Las pinturas tienen que tener frente. Algo de lo que tenemos que pensar es de que no puedo aplicar pintura cuando el paramento, la losa está húmeda. Si bien es cierto, Arequipa es una ciudad privilegiada por el clima seco que tiene, y soleado todavía, y eso juega un poquito a nuestro favor, ¿no? A diferencia en Lima, en Ica, donde también he trabajado, donde todos los días amanece con llovizna, entonces los tiempos de secado son mucho más extendidos, o sea, no hay pintura que esté, o todavía no la han inventado, pinte en húmedo,
y responde, no se ampolla, no se va a salir la pintura. No. Para poder aplicar la pintura tiene que estar el paramento o el elemento que vamos a pintar completamente seco. Esto obliga al ingeniero de campo a iniciar trabajos de revestimientos, tarrajeos, con la mayor prontitud posible para darle el tiempo a este tema de la aplicación de pintura. ¿Sí? Es importante. Eso nunca ustedes, o sea, no esperen el último momento para empezar a tarrajear. Apenas tengan cancha para empezar a hacer revestimientos, empiecen. Y hemos dicho que hay un orden, cielo raso. O sea, es decir, el cielo raso del primer nivel, yo debo dejar un piso de por medio. Porque si yo trato de empezar a colocar tarrajeo inmediatamente cuando la gente está caminando encima de esto no va a funcionar. Pero si la gente ya está en este nivel de acá, más alto, y acá hay un piso que nadie está, ya puedo empezar el revestimiento. Entonces ya hemos abierto ese frente y ya vamos a seguir avanzando con nuestros revestimientos y va a poder dar el tiempo para secar. Cuando hemos hablado de revestimiento, hemos dicho que hay que humedecer con abundante agua para que el ladrillo no vaya a quemar el revestimiento. Entonces, cada trabajo, cada actividad es consecuencia de una calidad, ¿no? Esa mano del operario albañil para colocar con la paleta o con el frotacho, lo que esté haciendo, permitirá menor cantidad de lijado, es decir, el pintor va a trabajar menos. No se va a acordar de la mamá del operario albañil cuando vea el techo y parezca una cancha de tenis después del partido entre Nadal y ¿cuál es el otro gran tenista? Imagínense cómo termina esa cancha de tenis. Ese cielo raso, esa pared ha quedado perfecta, con un buen pulso, y eso es lo que hay que buscar, ¿no? El tipo de agregado que hemos utilizado para aplicar ese agregado fino, esa arena fina, no tiene cantidad de lama o finos o limos, ¿no? Porque hemos tomado la precaución de revisar de que el porcentaje de finos de estos limos sea mínimo. No puedo decir que no tenga nada, que sea menos de ese 5%. Hemos hecho pruebas, sabemos la calidad de arena fina que nos está trayendo, por lo tanto, después de que se seque ese revestimiento, no va a generar estas fisuritas y a veces en algunos casos hasta grietas, ¿no? Sabemos que para la fisura hay una dimensión y por encima de esta dimensión ya se convierte en grieta, ¿no? Entonces todo eso nos hemos preocupado para llegar a este punto con un muro, un cielo raso, bien trabajado en cuanto a su albañilería, su revestimiento, y ahora interviene el pintor, ¿no? Entonces el pintor va a entrar, ya va a ver, va a empezar a lijar y hacer todo su trabajo. La pintura también hemos considerado que es un tipo de revestimiento, acuérdense, ¿no? O sea, aplicar pintura es revestir, es cubrir con un material líquido en un primer momento, pero que al momento de secarse va a darle otra apariencia y también le va a dar protección, le va a dar estética a la edificación. Estas pinturas están compuestas por pigmentos, como lo que hemos visto en la figura anterior, fíjense, son las tierras de color, las anilinas, ¿no? Que se emplean para poder dar las tonalidades y los diferentes matices a los colores
que hay en el mercado. Existen cartillas de colores, ¿no?, para la selección de estas pinturas, ¿no? Y esos son los pigmentos, ¿no? Pigmentos son generalmente sustancias sólidas, ¿no?, en forma de polvo de muy fina granulación, que es lo que le va a dar el color a nuestras pinturas. Los aglutinantes, que son los líquidos, ¿no?, encargados de retener estos pigmentos y hacer de que esto se conforme de manera de un fluido viscoso, con color, con una cierta eh, composición, vamos a decir, apropiada, ¿no? O sea, la combinación que nosotros utilicemos para poder aplicar, ¿no?, está hecha a base de los solventes o disolventes. Dependerá de la base del aglutinante, ¿no? Si el aglutinante es a base de resinas, probablemente lo que tengamos que utilizar como solventes sean aguarraces, tíner, que son sustancias especiales para poder diluir este tipo de pinturas. Y el plastificante, que agrega una propiedad más para que ésta sea mucho más maleable y trabajable, ¿no? O sea, que permite esta aplicación. Entonces, estos componentes de la pintura nos van a permitir a nosotros tener un adecuado producto. Dependerá del tipo, dependerá del paramento o de la aplicación que nosotros querramos dar. Pero la pintura es importante en las edificaciones porque protege. Aparte de darle una mejor estética, su propiedad fundamental es de protección, ¿no?, para evitar el deterioro, para evitar el maltrato, ¿no?, por cuestiones de intemperismo, por cuestiones de lluvias ácidas. Entonces, estas capas de pintura, de revestimiento, lo que van a hacer es cubrir. Hay diferentes tipos, como estamos viendo en la diapositiva: pinturas como barnices, esmaltes, ¿no?, lacas. Unas son transparentes, incoloras, solamente lo que van a hacer es proteger, ¿no?, darle brillo. Otras tienen coloración, es decir, vamos a cambiar el aspecto gris a un color en específico, ¿no? También hay entonadores y selladores, ¿no? Sellador es un material que por lo general se aplica como una interfase entre lo que vendría a ser la capa o la superficie que vamos a pintar y la pintura, ¿no? Entonces, a estos selladores también se les llama imprimantes, ¿no? Ustedes, cuando van a colocar el asfalto eh, en un pavimento flexible, ¿no?, primero lo que hacen es un rociado de el RC, que vendría a ser el asfalto propiamente, diluido con algún solvente. En este caso podríamos hablar de gasolinas, ¿no? Ahora, si utilizamos gasolina, el imprimado es rápido, violento. Si utilizamos petróleo, el imprimado es lento, toma mucho más tiempo, que absorbe. Lo que se procura es de que se genere una transición entre la tierra, que es parte de la base, y lo que va a venir encima, que vendría a ser la colocación del imprenta. Algo de eso también se utiliza cuando vamos a hacer el sellado de las juntas alfáticas, ¿no? Nosotros diluimos este RC, que es lo que se utiliza para cocinar la arena gruesa con el asfalto y que se forme este mortero asfáltico. El asfalto viene a ser un aglutinante, ¿no?,
por eso le decimos cemento asfáltico, lo diluimos y con una brocha empezamos a pintar las superficies donde vamos a colocar este producto, de tal manera que pueda amarrar o adherirse a esa superficie, ¿no? Entonces, el imprimado, ¿no?, donde aplicamos sellador también, es algo de lo que se suele utilizar en las bases o en las superficies para poder después aplicar la pintura, ¿no? Bueno, hay algunas calidades de pintura, vemos muy rápidamente. Estas pinturas que son temple, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, hay una gran empresa arequipeña, Pintura Sur, que produce este tipo de pintura, que al igual que esta tiene color, hay la blanca, que es la que utilizamos como base, ¿no?, para poder nosotros aplicar pintura. El hecho es de que esta pintura, si yo la empiezo a lavar con un trapo, con una escobilla, se va a salir, o sea, no se fija. O sea, la pintura en seco se trabaja, tiene color, pero ante la presencia de lluvia o humedad permanente, esta pintura fácilmente se retira, ¿no? Es barata, es económica, ¿no?, pero se puede aplicar para, de repente, algún tipo de proyecto temporal, ¿no? O sea, ¿por qué aplicar una pintura mucho más cara si esto va a permanecer de repente 2 días o 3 días que dure el evento y ahí queda? Entonces yo puedo utilizar este tipo de pintura, ¿no? Entonces, es el tipo de pintura más utilizada en paredes de interiores, ¿no?, siempre y cuando estas no sean, pues, lavables, ¿no? Ahora, hay pinturas temple que venden en baldes de galón, de 5 galones, y que también se aplican, ¿no? Pero como repito, la pintura no es lavable. Esa es la única diferencia, ¿no? No es lavable. O sea, si se ensució, yo tengo que volver a pintar. O sea, tengo que limpiar y aplicar otra vez. Una pintura permeable, porosa, de aspecto mate. O sea, mate es que no hay brillo, ¿no? No se puede lavar ni colocar en zonas expuestas a la lluvia, ni condensaciones de agua, ¿no?, baños, donde uno abre la ducha y vapor y todo eso. No es recomendable, ¿no? Y es soluble con agua, ¿no? La diluimos con las pinturas látex o plásticas, también se le conoce como plásticas, porque lo que genera es una película que fácilmente nosotros podemos observar cuando hay un ampollamiento por efecto de la humedad, ¿no? Oye, ¿se ha ampollado la pintura? Sí. ¿Por qué? Porque esa capa de pintura es plástica. Entonces, esas son las pinturas látex, y también hay una cantidad de variedad de pinturas látex de diferentes niveles. Hay pinturas que pueden costar hasta 70, 75 soles un galón, pero lógicamente por el costo son pinturas de alta performance, y eso es algo que el cliente decide, ¿no?, el dueño, el propietario, el mandante, ¿no? Estas se pueden limpiar de manchas, ¿no?, con un trapo, con detergente, no pasa nada, y la pintura le quitas la mancha y ahí está, ¿no? Se usan en ambientes como comedores, dormitorios, sitios muy transitados, ¿no? No conviene, dice, ¿no?, usarla en sitios donde hay vapor. En general, ningún tipo de pintura, ¿no? ¿Por qué? Porque la humedad con este tipo de pinturas siempre va a generar ampollamiento, ¿no? Son burbujas, como se forman burbujas, producto de la humedad, ¿no? La humedad se empieza a calentar un poquito, ¿no?, y esa humedad genera como un vaporcito y eso se hincha, ¿no? Es soluble con agua también. El esmalte, que ya es otro tipo diferente de pintura que
Generalmente se aplica a otro tipo de superficies, en el caso de metales, ¿no? Para metales, la pintura se denomina esmalte, y en el caso de eh, otro tipo de superficies, se le conoce como pintura al óleo, ¿no? Pintura al óleo para poder aplicar en paredes, ¿no? Entonces vamos a tener ahí una superficie no mate o opaca, sino brillante, ¿no? Que resalta la luz. ¿Por qué? Porque esa es la característica de este tipo de pintura, ¿ya? Pintura que mejor conserve el brillo, incluso a la intemperie expuesta, ¿no? Ahora, en lo que son esmaltes, también hay esmaltes mate y esmaltes brillantes. O sea, eso también es cuestión a veces de preguntar al cliente, ¿cómo quieres? ¿Brilloso o así opaco? Opaco, ¿no? Persona que no le gusta que todo resalte, entonces siempre hay que preguntar. Se emplea en superficies de metal o uso de madera, ¿no? Eh, tanto en interiores como exteriores. A diferencia del esmalte graso, esta se seca con mayor rapidez, ¿no? O sea, la intemperie va a secar rápido, ¿no? Pintura al cemento son otro tipo de pinturas que emplean cierto tipo de color a base de anilinas, pero por lo general se aplican en pisos, ¿no? En pisos para darle ciertas tonalidades a estos ambientes, ¿no? Pintura a la cal, ¿no? En la sierra la utilizan muchísimo esta pintura para que blanquear sus edificios, sobre todo los que son hechos a base de adobe, ¿no? Entonces se utiliza bastante la pintura a la cal. Lo otro es que permite de repente, es higiénica en el sentido de que la cal suele matar todos los microorganismos que pudiera tener una superficie, arañas, termitas, bichos. Entonces, aplicar este tipo de pintura es un poco para también resguardar la salubridad, ¿no? En casas muy antiguas, probablemente es conveniente para evitar que estos animalitos proliferen, ¿no? Pintura lacado. La laca es una pintura transparente que se aplica sobre superficies generalmente brillantes, en algunas obras de concreto caravista le hemos aplicado nosotros sobre superficies de cemento, laca, sobre algún tipo de ladrillo también, resalta el color, el brillo en los ladrillos caravistas sobre todo. Entonces es otro tipo de pintura, como dije, no tiene color, es transparente. Pinturas decorativas, también podemos hablar de esta calidad de pintura, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que nos dan las pinturas, ¿no? La pintura será beneficioso dependiendo de la superficie que nosotros vayamos a dar, ¿no? En el caso de metales, ¿qué es lo que va a hacer la pintura? Va a evitar que este metal entre en corrosión o empiece a oxidarse, ¿no? Entonces, hay una forma de aplicación mediante dos primeras manos o capas de pintura anticorrosiva y posteriormente la capa del acabado, que tiene que ser un esmalte en la tonalidad que se desee. Esas tres capas que protegen a esa superficie metálica, que puede ser fierro, lo que va a hacer es evitar. Claro, esto tiene un periodo de tiempo. Al cabo de 2, 3, 4 años hay que volver a repintar esta superficie. O sea, no es que yo aplico la pintura y ya de por vida va a estar esto protegido, ¿no? Entonces, hay un desgaste. Y ese desgaste es por diferentes factores, ¿no?
aumentar una utilidad, ¿no? Resolver un problema que pueda darse por el tipo de procesos constructivos, por el material al cual aplica y por el tiempo que se requiera en el secado, ¿no? Hay pinturas que toman horas en secarse, hay pinturas que demandan mucho más tiempo, ¿no? Recuerdo mucho, estábamos trabajando en la Pampa Baja, que es el proyecto de irrigación de la última parte donde viene el cruce entre Aplao y Camaná. Hay un arco, entonces toda esa zona está ubicada en la última etapa del proyecto Marges, sí, pero esto corresponde a Marges, ¿no? Entonces había era una etapa donde se había contemplado la parte agroindustrial, ¿no? Y era un conducto forzado. Este conducto forzado, una tubería, imagínense, una tubería de 1,20 m de diámetro, por donde iba a bajar agua, por donde iba a bajar agua. Esta agua estaba dirigida a una central hidroeléctrica. La central hidroeléctrica era la que iba a generar la energía para toda la zona agroindustrial del proyecto. Esto era parte de ese proyecto. Bueno, entonces había que pintar todo el interior de los tubos, ¿no? Los tubos tenían aproximadamente unos 10 metros cada tubo porque había que cubrir una distancia de casi más de 1 kilómetro. Entonces los tubos que venían, se fabricaban, muchos de ellos ahí en la misma planta que había puesto, era una empresa de un alemán, Klateski era el alemán, pero la empresa no me acuerdo. Tenía ahí su planta en el parque industrial. Y bueno, había que revisar el espesor de pintura. O sea, tenían que aplicarse varias capas interiormente por donde iba a discurrir el agua. Y era un ducto que no podía cada rato estarse pintando. Entonces, era una pintura especial, en principio, era la pintura que se utiliza para los barcos, ¿no? Era muy volátil, de olor pues fuerte, la gente entraba con máscaras, con respiradores, pero a pesar de eso, por el calor dentro del tubo, yo que controlaba eso, a veces los veía a los pintores que salían, pero más volados que si se hubieran metido un fundes, ¿no? Y decía a la gente, oye, esto no puede ser, tengo que mejorar las condiciones. Les daban leche y todo eso, pero había que hacer el trabajo. Y claro, no se puede. Ahí, por decir, en esa obra, hemos controlado soldadura, radiografías al tipo del cordón de soldadura, para ver que no hayan burbujas. No a todo, lógicamente. Por ahí tengo algunas fotos del aparato que tomaba las radiografías a la soldadura. Pero ahí había que aplicar ese tipo de pintura. Y nosotros teníamos un aparatito que era algo así como esto, ¿sí? Donde colocábamos sobre la superficie, poníamos ahí, tac, medíamos y salía el espesor de cada capa. Y la primera capa la controlábamos, ¿no? En micras, tanto. Ya, aplica la segunda, ¿no? Yo trabajaba para la supervisión en ese tiempo. Estamos del año 95, antes de graduarme, estaba de bachiller. Pero bueno, experiencia sobre el tema de pintura. Por eso hay pinturas cuyos tiempos de duración pues son mucho más prolongados, ¿no? Eso es algo lo que se tiene que ver. Pero cualquiera que fuese, siempre requiere un mantenimiento, como ya hemos dicho. Entonces, yo puedo tener pinturas de alto tiempo de duración para 5 años. Que quiere decir que cada 5 años tengo que reprogramar un repintado, un mantenimiento. Eso tiene que ser parte del proyecto. Ahora, el secado es el tiempo que demanda la pintura para recién ya poderse dar como que se ha culminado el proceso, ¿no? Entonces, no todas las pinturas tienen el mismo tiempo de secado
y saber lo que se tiene que ver. Vamos a ver algunas pinturas que se aplican para diferentes tipos de superficie, ¿no? Superficies, en el caso de cementos, que creo que en edificaciones son las de mayor competencia en edificaciones, ¿no? Hay que distinguir lo que es pintura para interiores de lo que es pintura para exterior. De plano, las pinturas al temple o temple quedan hoy por hoy descartadas, ¿no? En lo que son por lo menos obras públicas. O sea, el Estado busca siempre utilizar productos de mejor calidad para evitar un mantenimiento muy continuo, ¿no? Es algo de lo que quizás se pretende. Y a nivel privado, bueno, creo que ya dependerá del propietario la elección de este tipo de pintura. Hay variedades y calidades. En obras públicas no podemos colocar marcas de pintura, en ningún proyecto se pone marca, pero sí se dice la característica fundamental del tipo de pintura, ¿no? Yo decir pintura látex, no estoy hablando si es vencedor, si es pintura azul, o si es pintura de repente esta que está muy, que ha salido como competencia de la vencedor, pensé que me acuerdo. Arcoíris creo que es. Sí, creo que se llama. Bueno, pero al final uno tiene que ver la, la especificación técnica para poder hacer la adquisición de esta pintura, ¿no? Según especificación técnica, ¿no? Entonces, hay categorías, sí, hay precios de acuerdo a esas categorías, esto también es cierto. En el caso de las superficies de cemento, hay que ver, ¿no? Zonas muy concurridas, de repente zonas de bastante tránsito, muy propensas a ensuciarse, de repente lo más recomendable sería una pintura de tipo esmalte, aplicada sobre una pared. A ese tipo de pintura les he dicho que se le llama pinturas al óleo, ¿no? Si se le conoce, ¿no? Pero es tan igual que esta pintura que se utiliza para el metal, ¿no? Es para pared, sí, ¿no? Es pared de cemento, pero se disuelve no con agua, sino con pila y se aplica, ¿no? Entonces, esa superficie, vamos a tener superficie brillosa o mate, pero al final va a aplicar esto, ¿no? En el caso de ese tipo de pintura brillosa, es sobre un piso para determinar cierta caminería. Fíjense cómo reflejan los reflectores de la parte de arriba, y esto es algo de lo que se puede utilizar, ¿no? En lo que es superficies de cemento. Superficies pétreas o naturales también, en caso de las lacas, ¿no? Los barnices, que son parte de lo que podríamos nosotros para resaltar el brillo de los materiales y protegerlos, ¿no? En el caso de las lajas, ¿no? Cuando se les aplica estos tipos de barnices, permite una mayor preservación y conservación y resalta el tipo de material, ¿no? Y eso es un poquito lo que busca el tema de la arquitectura, ¿no? Va a proteger y va a poder aplicarse sobre ese tipo de material, ¿no? Petro, ¿no? Chimeneas, en piedra negra, les aplicamos este tipo de pinturas, resaltamos y protegemos, ¿no? de, de la, de la intemperismo, ¿no? Sobre todo en estas piedras metamórficas, que vendrían a ser las pizarras, ¿no? Las lajas, de manera que
esta protección le ayude a tener una mayor impermeabilidad, ¿no? Impermeabilidad, ¿no? Tenemos también con coloración, podemos aplicar ciertos colores y uniformizar esto, es factible a través de estas pinturas. Sobre superficies de yeso, este es otro tema quizás un poco delicado, porque como hemos visto, el yeso tiene ciertos problemas en presencia de humedad, ¿no? Es un material higroscópico y esta propiedad higroscópica permite que fácilmente absorbe humedad y esto como que le permite al yeso volver a recuperar sus propiedades iniciales, ¿no? Entonces, ya no se utiliza mucho el yeso. Habíamos hablado cuando tocamos el tema de revestimientos de muros, que sí era bastante utilizado en la década de 1950, en los 60 se utilizaba para lo que eran cielos rasos sobre todo, no tanto así para paramentos, pero que el cielo raso quedaba tal cual, ¿no? O sea, no había que pintarlo, porque era un yeso especial, de uniforme, color blanco, ¿no? Ya no había necesidad. Pero alguna vez ha habido que pintar, pues, estos techos de yeso. Entonces, aplicar un látex es poco difícil y el yeso rápidamente absorbe la humedad. Entonces, es necesario aplicar una capa previa de sellador. El sellador es como una laca transparente, que lo que va a hacer es preparar esa superficie para que posteriormente se pueda aplicar ya la pintura de color, ¿no? Claro, si el yeso es blanco, yo no voy a pintar blanco, ¿no? O sea, sería insulso, ¿no? Entonces, esa es una de las condiciones para poder. Bueno, estas son las características de la superficie. Es una superficie blanda y porosa, ¿no? Absorbe, sin resistencia a la intemperie, que agua con agua, de buen aislamiento térmico y acústico, ¿no? Neutro, generalmente alcalino, ¿no? Esas son las características de este material. ¿Y cuáles son las características de esas pinturas, ¿no? Deben ser de dureza y resistencia a luz, impermeabilizada al agua y saturación de poros, de fácil limpieza, tamaño de grano adecuado, por ejemplo, sobre la escayola. La escayola es un tipo de yeso, ¿no? Esto también creo que ustedes ya lo deben haber visto en lo que es tecnología de materiales, ¿no? La escayola es una calidad de yeso muy fino, ¿no? Entonces, esto es característico, ¿no? El yeso escayola creo que, si mal no recuerdo, es el que utilizan para poder, cuando alguien se fractura el brazo o la pierna, ese tipo de yeso. Ustedes ven que viene en una cinta, es un yeso bastante fino, ¿no? Bien. ¿Hasta ahí todo bien, señores? Por favor. La transmisión está Sí, bien. ingeniero. Bien, gracias. Bueno, lo mencionamos a pesar de que ya el uso es discontinuo, ya se ha dejado de utilizar yeso. La única forma que utilizamos este material es para demarcar los trazos y para colocar los puntos para generar los revestimientos. Y en algunas edificaciones para resanar, ¿no? Mediante una mezcla de un mortero mixto entre cemento, yeso y arena, ¿no? Lo que va a permitir que el fraguado sea mucho más rápido, como ya lo habíamos manifestado. Superficies de arcilla, que también tendremos en el caso de muros de albañilería, o tal vez pisos, a base de adoquines, ¿no? De diferentes formas, y esto también puede ser pintado. Todo puede ser pintado. A la larga es parte de lo que el cliente va a decidir sobre su proyecto, sobre su vivienda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características
de estas superficies, ¿no? Que igual van a tener que son porosas, tiene las propiedades características de la arcilla, ¿no? En presencia a veces de sales que suelen haber por la humedad, estas tienen que ser limpiadas. ¿Cómo se limpia esto? Creo que les había dicho, utilizando una solución, ¿no? Con ácido nítrico, ¿no? Del 5%. Se compra el ácido nítrico, en un balde se echa este porcentaje en solución, ¿no? Al 5%, ¿no? Entonces imagínense, para 1 litro, ¿cuántos mililitros vamos a aplicar? ¿No? 50 mililitros, eso es lo que corresponde. En un galón estaríamos hablando de 200 mililitros. Esto se aplica con un guante, porque el ácido nítrico es una sustancia peligrosa y de cuidado. Entonces, con wipe, con guante, se limpia todas las manchas blancas y después podemos recién aplicar la pintura sobre este tipo de superficies, lo que va a sellar y va a evitar que permanentemente se empiecen a presentar estas coloraciones blancas. Bueno, acá hay un ejemplo de una superficie hecha a base de un ladrillo caravista, ¿no? Que ha sido limpiada, como ven acá, ¿no? Estas manchas blancas que generalmente por la presencia de la humedad exterior se vienen resaltando, entonces las limpiamos previamente con esta sustancia y después podemos aplicar la pintura, lo que va a evitar que nuevamente aparezca esto, ¿no? Entonces, estas son las superficies donde también podemos aplicar pinturas. Caso de madera, otro tipo de superficie, que ya creo que lo hemos visto en el capítulo anterior, en la carpintería, ¿no? Son pinturas que van a proteger y resaltar la calidad y la belleza de la madera, ¿no? Las lacas son de aplicación para lo que son interiores, y el barniz, que es una pintura también transparente de mayor resistencia para lo que son exteriores, ¿no? En el caso de las maderas. Inclusive en los pisos también hay una laca especial que tiene una mayor resistencia a la abrasión, y eso también es parte de lo que podemos aplicar, ¿no? La aplicación puede ser con brochas o de repente con algún tipo de compresora y esparsor, ¿no? Para lograr estos tipos de trabajos. En superficies metálicas, lo propio, ¿no? Existe que debemos realizar una limpieza cuando el metal es nuevo, viene protegido con un cierto tipo de grasa. Cuando nosotros compramos los materiales para hacer la carpintería metálica, estos materiales, cárguenlos ustedes y ahora van a ver que en la mano le queda como una grasa. Esa es una protección de fábrica, viene para evitar la oxidación, ¿no? Y lo que el carpintero metálico hace es limpiar, retirar un poco de gasolina, toda esta grasa que protege al tubo de fábrica, ¿no? Pero para hacer la pintura y esto tenemos que preparar las superficies. Hay veces que vamos a hacer un mantenimiento. Me ha tocado hacer, por decir, en el caso de las avenidas, que había que colocar las captaciones para el alcantarillado, ¿no? Entonces había que comprar riel, el riel que se utilizaba mucho en las casonas antiguas para los techos, ¿no? Era el riel que utilizan los ferrocarriles, ese tipo de riel, ¿no? Ese perfil, pero estaban pues de color café. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Un proceso de arenado, ¿no? Entonces,
Sí. Hay unas máquinas especiales donde se coloca la arena fina, ¿no? Y dentro de esa máquina hay aire a presión y sale por una boquilla, por una manguera, una boquilla, y impacta la arena en el perfil o en la pieza de metal que nosotros queramos. Entonces, en vez de estar lijando 2 días con el arenado, pues nosotros sacamos un blanqueado al color del metal. Lógicamente que de repente habrá que suavizar un poquito porque tiene este impacto, genera una textura, o aplicar de acuerdo a lo que digan las especificaciones. Todas las aplicaciones de pintura, mis queridos alumnos, están especificadas en el expediente técnico, ¿no? Si la aplicación es una mano, 2 manos, 3 manos, lo que corresponde. ¿Cuál es el tipo de limpieza en la superficie? Si la superficie va a limpiarse simplemente con lija. Hay obras que son nuevas y hay obras que vamos a remodelar y por lo tanto vamos a tener que aplicar pintura sobre superficies que ya estaban pintadas. Entonces, todo eso nosotros debemos leerlo en las especificaciones técnicas, leer y cumplir. Para eso se ponen las especificaciones técnicas. Entonces no podemos variar, debemos aplicar el mismo tipo de material. Bueno, hay unas ventajas sobre lo que es la pintura látex que quizás en edificaciones esta es la pintura de mayor uso y consumo, ¿no? Entonces, creo que por eso debemos nosotros conocer, ¿no? No es inflamable, tiene un poco olor, o sea, no es fuerte el olor que emana. ¿Por qué? Porque eso también quizás podría repercutir, como dije, acuérdense de los tubos, donde los hombres tenían que entrar con respiradores especiales, ¿no? Con filtros, para evitar que inhalar eso. Entonces, poco olor, secado y aplicación rápida, se diluye con agua, como ya hemos dicho, no contamina, y un buen producto como pintura base son aptas para la limpieza debido al acabado satinado que tiene, ¿no? ¿Y cuáles serían las desventajas de esta pintura látex? No es impermeabilizante, ¿no? O sea, no es que pongo la pintura y ya con esto no va a penetrar la humedad, va a absorber humedad, o sea, es permeable. No absorbe humedades a diferencia de las pinturas vinílicas, ¿no? No son recomendables para baños, cocinas, ya que no tienen tantas propiedades antihumedad con respecto a estas pinturas. Hay pinturas ya en el mercado que contrarrestan el moho, ¿no? Esas bacterias que a veces se suelen formar donde hay humedad, medias verduzcas. Entonces hay pinturas que tienen estas características para evitar este tipo de moho, ¿no? No es indicada para superficies duras y lisas, se debe aplicar en condiciones de temperatura constante, puesto que es muy sensible a estos cambios. Inclusive la temperatura de aplicación no puede estar por debajo de 5 grados centígrados, ni por encima de 35, imagínense, ¿no? Igual que así que en el caso del concreto, ¿no? Concreto, la temperatura tiene que ser controlada, ¿no? Imagínense. En el caso de las pinturas plásticas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Perfecta para paredes y techos, muchas veces para exteriores, ¿ya? Como he dicho, hay que diferenciar entre lo que es pintura interior, el de la edificación, y las pinturas en exterior, que van a tener mayor trabajo, desgaste, exposición. En el caso de Arequipa, la pintura se le va el color, va perdiendo color. A veces cuando el color resulta siendo un poco chillón, qué fuerte, ¿no? Pues déjalo un mes de sol y eso va a disminuir. Entonces, eso también es bueno que el ingeniero o el arquitecto conozca, ¿no? El color se va a ir yendo en lo que es exteriores. Rápido secado y pigmentación, precio económico, ideales para baños, cocinas, etc. ¿Cuáles son las desventajas? Emana olor un poco más fuerte que el látex
No es recomendable utilizarla en baños, cocinas, porque el vapor tiende a provocarle burbujas. En realidad, cualquier pintura, por eso es que en los baños lo que usualmente acostumbramos es un recubrimiento, un enchape de cerámico, ¿no? Hasta cierta altura a veces, ¿no? 1,40 m, 1,60 m. Y hay un pedazo de pintura, a veces tarrajeado. Últimamente ya la gran cantidad de obras no, pone de piso a techo, pero el techo tienes que pintarlo, porque el techo no le vas a poner recubrimiento. Entonces, ahí, ¿qué pintura le ponemos? Como una pintura plástica, porque ese techo de todas maneras va a tener humedad. El látex te va a trabajar, pero la pintura plástica va a tener mayor resistencia ¿no? ¿Por qué? Porque es una película. ¿No? Pintura acrílica sería otra. ¿Cuáles son las ventajas? Voy a avanzar un poquito más rápido. Y desventajas, muy similares a las pinturas anteriores, sino que ya tiene otra composición, ¿no? Resiste al moho, como dijimos, humedad. Entonces, estas podrían ser quizás para cierto tipo de superficies, ¿no? Es una pintura que no fluye fácilmente. La pintura de acrílico no es tan dura como la base de aceite cuando está totalmente curado. Las de base de aceite son los esmaltes, ¿no? O óleos que hemos dicho. ¿Qué nos brindan las pinturas? Color, protección, controlan el paso de la humedad, van a proteger, o sea, la permeabilidad va a disminuir, ¿no? Cuando una pared está pintada, o sea, la penetración de humedad se va a controlar en esa superficie, no va a ser de fácil acceso. ¿Por qué? Porque tiene una capa, ¿no? Controlan la radiación ultravioleta, pueden mostrar una variedad de tonos. Hay en el mercado una cartilla de colores de diferentes matices, ¿no? Ponemos acá una nota, por lo que al escoger el tipo de pintura o las condiciones climáticas para colocarlo o la cantidad necesaria, es de vital importancia no tener pérdidas económicas, ¿no? O sea, porque veamos nosotros que a veces, ¿qué cantidad de aplicaciones voy a dar? Y eso es algo de lo que tenemos que respetar. Hay un micro prendido, me parece. Sí, Ahora para prendieron. Sí. Bien. Entonces, la temperatura, algo de lo que habíamos dicho hace un momento, creo, se recomienda evitar su aplicación a temperaturas por debajo de los 5 grados centígrados y por encima de los 35, ¿no? Esto del congelamiento es algo que ocurre, ¿no? Entonces, en las zonas muy altas de nuestro país, por encima de los 3.000, 3.500 metros, hay que saber en qué momento del día poder aplicar este tipo de materiales, ¿no? Para evitar que se dañen, ¿no? O sea, quizás en el momento van a quedar muy bien, aparentemente ya está pintado, no pasó nada, pero los resultados de acá 2 meses, 5 meses pueden ser distintos, ¿no? Y a raíz justamente de esta aplicación. No se olviden de que en el caso de obras públicas, la responsabilidad civil que tiene el contratista es de 7 años. Entonces no pasó nada ahorita, todo bien, la inauguración bien, la recepción bien, pero al próximo año, ingeniero, se está saliendo toda la pintura que usted aplicó. Por favor, venga a ver esto. Efectivamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el contratista? Nuevamente volver a pintar, ¿no? Entonces, cosas que pareciesen que no, pero no pasa nada. Ahora, pero de acá a un tiempo, ¿no? Es igual, yo lo pinto ahorita, sí, ya está pintadito, pero los efectos se empiezan a presentar mucho después. Estoy pintando, está medio húmedo, pues ya nos ha ganado, nos van a multar. Ese es el punto. O sea, deben
cumplirse las especificaciones técnicas del fabricante de pintura, ¿no? Aquí hay algunas, es una tabla que nos permite tener una relación en cuanto al rendimiento, la presentación, por eso la he colocado, rendimiento, muros interiores, ¿no? Fijador al agua, se utiliza como diluyente el agua, acabado, mate, cantidad de manos, una, rendimiento de manos, 10 metros cuadrados, ¿no? Por litro. Eso es algo de lo que también está en la especificación técnica del fabricante. Un galón de pintura normalmente rinde 40 metros cuadrados por galón, ¿no? Entonces, cuando la obra es nueva, nosotros vamos a tratar siempre de establecer, primero, el lijado. Vamos a lijar bien la superficie que quede ok, y luego vamos a aplicar un sellador. A este sellador, es una sustancia transparente, normalmente se le suele aplicar esta base sur, se mezcla la base, ¿no? Se disuelve con este sellador y se prepara una mezcla uniforme. Y con esto empezamos a blanquear. Este es el término, vamos a blanquear. Estoy imprimando con blanco y con sellador. O, si quiere, de otra manera, otro proceso. Primero lijamos toda la superficie, entonces vamos a aplicar el blanqueado con esta base hecha de pintura mate, no, temple, pintura temple, y después vamos, ahí va a resaltar muchas de las fisuritas, todo lo que haya que corregir y emporar y empastar. Una vez que tengamos toda la pared blanca, aplicamos el sellador. Entonces lo que va a hacer el sellador va a entrar y va a fijar eso que he blanqueado contra el muro, contra el techo, con la superficie que yo he aplicado. Nuevamente volvemos a revisar la textura, si hay fisuras, se vuelve a empastar una segunda vez y a partir de ese momento ya tenemos las superficies listas y aptas para recibir la pintura. Si yo no hago esto, yo voy a tener que gastar más pintura para que la superficie tenga la coloración. La pared recién revestida es color gris. Entonces, si me están pidiendo por decir un color para un centro educativo, color claro, puede ser blanco humo, puede ser algún matiz mucho más claro, yo con una mano no voy a poder presentar eso. Entonces, de repente voy a quedar 3 y hasta 4 manos. Entonces, el blanquear, es decir, el aplicar una base clara, yo me permito dar 2 manos y con 2 manos esto me trabaja perfectamente, ¿no? Entonces, tenemos que ver un poco el tema de rendimiento, ¿no? Para calcular y poder nosotros desarrollar. Pero el fabricante dice, un galón me rinde 40 metros cuadrados. Por eso acá hablamos de 10 metros cuadrados, él es de litro. Entonces un galón casi tiene 3.80 y tantos, 40. Entonces, si yo voy a aplicar 2 manos, ¿qué quiere decir? Que voy a utilizar para cada 20 metros cuadrados un galón. Entonces he metrado mi habitación y he calculado que en el techo tengo 40 metros cuadrados. 30 metros cuadrados. El techo, si lo blanqueo primero con base y sellador, de repente con una mano queda. A ver, veamos. Empiezo a ver, no, se notan manchas. Ya, dale una segunda mano.
Eso es algo de lo que la vista y la visión nos va a dar, ¿no? O sea, poder decir, no, en la fórmula, dice una mano, no le des más, y generalmente siempre aplican dos manos, pero viendo la realidad de la presentación, bueno, no queda bien, aplicar una mano, ¿no? Entonces son las condiciones. Bueno, pero esta tabla les va a permitir a ustedes tener una referencia. Y la presentación viene 1, 4, 10 y 20 litros, lo que representa para baldes de 5 galones, este de acá, ¿no? Bueno, entonces, resumiendo el tema de la pintura. Pinturas plásticas, pinturas acrílicas y pinturas satinadas. Perfecta para paredes y techos, rápido secado, para baños y cocinas, ¿no? Pinturas acrílicas recomendables frente a la humedad, donde va a haber presencia de humedad, resistente al moho, de alta durabilidad, para impermeabilizar superficies. Pinturas satinadas se limpia con facilidad, son brillosas para dormitorios infantiles, pasillos, cocinas que son muy transitados y fácilmente se ensucian y hay que estar limpiando con un trapo húmedo, aplica, refleja la luz sutilmente. Pinturas mates son más opacas, no tienen brilla, ¿no? Para pintar muebles, paredes también, para disimular desperfectos, se ensucian fácilmente, ¿no? Aplicando agua y jabón, esta mancha puede limpiarse y no hay problema, ¿no? En el caso de pinturas vinílicas, mayor variación de colores y pigmentos, mayor resistencia a roces y desgastes, son mucho más caras y recomendables para exteriores. Vamos a ver un poquito del proceso de aplicación, tenemos unos minutos, ¿no? Pero creo que ya lo hemos venido explicando, ¿no? En cuanto a esto, ¿no? Cualquier elemento, he dicho que es factible poderlo pintar, ¿no? Ustedes puedan observar cómo resalta el tipo del acabado, del veteado, ¿no? Acá le está aplicando un poco de color a la madera natural. Entonces se puede uniformizar, como dije, con estas tierras de color que se aplican para darle una uniformidad en el caso de madera, ¿no? Y en el caso de elementos, tubos, metálicos, como dije, lo que procura es proteger, ¿no?, del óxido y generar una película que se controla por espesores, ¿no? Entonces podemos pintar paramentos, que son muros, puertas, ventanas, persianas, estructuras metálicas, rejas, barandas, tuberías, bueno, todo es factible de pintar, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a pintar? ¿Qué necesitamos? Las herramientas básicas, ¿no? Lo que es sellador, imprimantes, lijar, brochas. En el caso de obras que ya estén pintadas y hay que volverlas a repintar, quizás acá me falta una espátula. La espátula es importante para poder resaltar y sellar estas fisuritas que siempre se suelen presentar. La espátula sirve también en caso de obras que no son nuevas, que no se están pintando por primera vez, para retirar todas estas películas que se van formando. Entonces, espátula podemos aprovechar para quitar todo eso. O sea, si yo aplico una capa, dos capas, tres capas, todas las capas van a quedar pegadas ahí. A veces hay casonas que quieren remodelarse, entonces lo más conveniente fue descascarar todo, ¿no? Ahí también existen en el mercado estos, ¿cómo le llaman? Disolventes de pintura. O sea, los aplicas y después pasas un trapo y lo retiras, ¿no? En caso de metales. Removedores, creo que le llaman. Pues eso también es algo que está en el mercado. ¿Cómo se pinta un muro? Creo que es algo simple, ¿no? ¿Quién lo ha pintado? Esa es la pregunta.
Pues esta clase creo que es solamente dar algunos alcances. Pintamos de arriba hacia abajo, primero en el caso de obras nuevas de cielos rasos. Siempre tener una manta protectora, ¿no? La única herramienta que tiene el pintor y el cliente son los ojos. Por ahí va a observar, ¿no? Entonces, el sol quizás se convierta en la Arequipa nuestro mejor o peor aliado, porque ante la luz resaltan a veces el tipo del acabado en la superficie, ¿no? Retiremos, en caso de obras nuevas, no hay necesidad de retirar, por eso decía, cuando es una obra nueva, el pintor puede preparar el frente para que ya el eléctrico empiece a colocar sus aparatos. Entonces, yo le puedo decir al pintor, ¿sabes qué? Donde van los fluorescentes, donde van todos los aparatos eléctricos, dale una blanqueada. Prepárame eso. Ya después lo terminas de pintar todo. El ingeniero, entonces van con su brocha, le suben esto y me empieza y hacen un recuadro, y ya le digo al subcontratista de las instalaciones, ya sabes que ya empiezas a colocar todos los fluorescentes. Es genial. Entonces, termina ya esa superficie, ya no se toca. Pero en obras ya hay que retirar para poder nosotros pintar, ¿no? Retirar todos esos accesorios, los muebles o lo que fuese. Y proteger. Proteger, porque de lo contrario vamos nosotros a ensuciar todo el piso, ¿no? Para poder pintar ya inclusive debe haber colocado el piso cerámico, el piso de madera, lo que corresponde. Entonces, todo esto tiene que estar protegido, ¿no? Los contrazócalos, para eso necesitamos utilizar cinta, ¿no? En el caso nuestro ya no hay limpieza, simplemente cuando es la obra nueva lo que vamos a utilizar es, como digo, el blanqueado, la preparación de esa superficie con el inclinado, ¿no? Pero en una obra donde hay que repintar, y de preferencia al cliente, sí, bueno, repintemos con el mismo color, un tonito un poco más alto, más bajo, de tal manera que no tengamos que gastar mucha pintura, ¿no? Por decir, tenemos este color tono, este tono gris, y el cliente dice, ¿sabes qué? Píntamelo a blanco. Te va a costar un poco más, digo, ¿no? Porque, o sea, con 2 manos no espero que sea suficiente, de repente unas 3 o 4 manos, viendo cómo resulta. No me importa, yo voy a pagar, ok. Pero si yo le digo, pintemos del mismo color, de repente con una sola mano, después de haber limpiado, esto me queda fenómeno. Eso es lo que hay que, ¿no? Esto para el tema de los zócalos, siempre evitar, ¿no? Dañar, a veces este contrazócalo es de madera, entonces a través de una cinta podemos proteger todas estas superficies, ¿no? El imprimante, que es la parte inicial, el fijador, como se dice. Si este fijador tiene color blanco, en el caso de obras nuevas, de gris lo paso a blanco y después me resulta mucho más fácil la aplicación de pintura. Utilizamos rodillos, tenemos mayor rendimiento con el tema de rodillos, ¿no? Hay que tener un temple de la pintura para evitar que esta chorree, ¿no? Es una viscosidad exacta que permita correr. La velocidad con lo que hace en este trabajo tiene que ser suave, porque si yo imprimo mayor velocidad al rodillo, lo que va a hacer es salpicar y manchar y dañar y desperdiciar. Entonces tiene un propósito. Las brochas se utilizan para lo que son remates, generalmente entre lo que es el techo y la pared, hemos dicho que se deja una bruña, entonces todo ese primer contacto con bruña queda
a trabajo de brocha. O sea, yo empiezo a tener un espesor y a partir de ahí recién empiezo con el rodillo. Esto lo puedo hacer antes o lo puedo hacer después, ¿no? O sea, el rodillo no va a llegar hasta el techo, lo va a manchar. Entonces siempre el rodillo, unos 10 centímetros antes de llegar al techo, ahí queda. Y yo he blanqueado, he pintado todo a ese nivel. Y el remate lo tengo que hacer con brocha, no hay otra. La brocha es un material sí o sí imprescindible, ¿no? Para poder cambiar. Y después de eso, bueno, darle el tiempo del acabado, ¿no? del secado, entre mano y mano. O sea, no es que yo pinto la primera mano y inmediatamente empiezo con la segunda, no. Tengo que darle un tiempo, de repente unas horas, en caso de pinturas látex, por lo general son 4 horas, ahí en la especificación técnica precisa esto, ¿no? 4 horas y después recién empiezo. Entonces terminé este ambiente, me paso al de al lado, ¿no? Y termino el de al lado y regreso a darle la segunda. Es la forma como se trata. Entonces ya me voy programando. Muy bien. Hasta ahí creo que este capítulo sobre pinturas, que más que todo es una cuestión, si bien es cierto, formal, que es parte del proyecto. Quizás ahí, al igual que los accesorios eléctricos, podemos preparar frente de trabajo con los vanos, con blanquear vanos y aplicar pintura para poder nosotros abrir otro frente para que entre el de carpintería ya a instalar sus ventanas, los marcos, las puertas, ¿no? Pues todo el vano ya lo hemos pintado, o sea, no está todo pintado, pero sí, vanos, las partes donde van los centros de luz, están listas. La otra es hacer pruebas con los colores para ver si es que el tono está bien, ¿no? Entonces, al cliente, decirle, esta es la tonalidad, a ver, voy a pintar vamos a ver si estás de acuerdo, ¿te parece que está bien la pintura? Si es que esto no está especificado, porque hay proyectos y hay obras donde el color son colores institucionales, verde, 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 ¿no? Amarillo es amarillo, y te dan inclusive el tono de la institución. En ese caso, ¿qué pruebas te quedan? Muy bien, chicos. Creo que con esto se ha cumplido con el programa de hacer este capítulo de pinturas. Y para el jueves voy a preparar el capítulo de las instalaciones. Si hubieran preguntas. ¿Preguntas? Ingeniero, en zonas de lluvia, digamos, o para épocas Sí. de lluvia, o sea, un proyecto, se, se tendría que, o sea, estos acabados así de pintura tendría que programarse para la época donde, o sea, ya termina el periodo de lluvias, donde esté seco, ¿no, ingeniero? Para que no afecte. Sí, definitivamente. O sea, esto creo que lo habíamos dicho hace un momento, ¿no? O cuando empezamos. O sea, no puedo aplicar pintura sobre una superficie húmeda. Entonces, si yo ya estoy preveyendo que ya estamos llegando a noviembre, diciembre, entonces, ¿qué debo priorizar? ¿Es tú por los interiores o es tú por los exteriores? Entonces, ahí es decisión del ingeniero. Oye, no, mira, nos va a agarrar las lluvias, arranquemos con el revestimiento y el tarrajeo, todo lo que es exterior, que vaya secando. ¿No? Listo. Entonces, el 15 de noviembre todavía no van a empezar las lluvias y ya está seco, ya empecemos a blanquear. Ya una vez pintado, claro, ya no es lo mismo, ¿no? O sea, ya yo ya apliqué la pintura estando en la superficie seca, he aplicado mi base, he aplicado, ya está. Llueve, se va a mojar, se seca, pero ya el hecho es de que la pintura no fue colocada cuando el elemento estaba húmedo.
Y después voy a hacer todo lo que es interiores, pues ya estamos dentro de la habitación, no hay problema. Esa es la planificación que tengo que tener para programar el tema de pintura. ¿Sí? Y muy buena pregunta. Y valga la aclaración. Muy bien, chicos. Sigan estudiando. Creo que eso es lo más importante. Formarse bien como profesionales. Y los espero el día jueves para terminar la última clase, ya que el 20, el 19 deben entregar su trabajo de investigación formativa, y a partir del 20, si es que no hay el 20 clases por las selecciones, de repente nosotros vamos a la siguiente clase, ¿no? El orden de los grupos lo definimos ese día, así que estén preparados, ¿ya? Me despido. Voy a hablar con los compañeros del B y del C, a ver si me dan permiso. Ojalá. Si no, a matar máquina, como se dice. Ok. Cuídense y no bajen la guardia, mis queridos jóvenes, alumnos. Siempre hay que seguirse cuidando, por más que nos hayamos vacunado los papás, no hay que confiarse. Ingeniera María, gusto de verla ahí, siempre, Ingeniero, ¿cómo está? acá. Un Siempre gusto. para apoyar, ingeniero, en lo que necesite, por favor. Ya, vale, ok. Adiós, cuídense. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego con todos. Hasta luego, ingeniero.